Hoy vamos a compartir una charla sobre las emociones, cómo convivir con nuestras emociones, cómo neutralizarlas, cómo enfrentarnos a ellas, cómo darnos cuenta de cuáles somos adictos a ellas y cómo impedir que no nos dejen desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Así que espero que el tema es interesante, es muy amplio. Intentaremos en esta horita pues acotarlo y daros la máxima información. Por otra parte, antes de empezar, me gustaría pediros que abráis vuestra mente y vuestro corazón a esta experiencia, porque es muy importante, porque si se dice que uno está atento a escuchar, entonces lo que sucede es que se escucha más y mejor enseñanza. Es decir, cuanto más y mejor se escucha con más apertura y con más positividad, más y mejor se reciben las instrucciones o enseñanzas. O sea que está en función no solo del que habla, sino del que escucha. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que todos sabemos que nuestro cuerpo está recorrido por nervios y por vasos sanguíneos, pero también estamos recorridos por lo que llamamos los canales sutiles, que salen de los chakras y entonces recorren todo nuestro cuerpo. Por estos canales sutiles fluye lo que se llama la energía sutil, el prana o energía sutil, aire sutil, que es por donde cabalgan o transcurren los pensamientos y emociones. Si nuestras emociones son felices, agradables, de contento, positivas, entonces los canales están flexibles y la energía fluye por ellos fácilmente. Si nuestras emociones son oscuras, negativas, pesimistas, los canales se bloquean, se atascan y la energía no fluye. Así que por eso, como es muy importante poder tener los canales sutiles, flexibles y abiertos, vamos a hacer lo que se llama LUNRO o expulsión de los aires residuales. ¿Para qué? Pues para precisamente ahora y en este momento purificar nuestras emociones para que podamos, dijéramos, estar mejor dispuestos o dispuestas a escuchar y a hacer los ejercicios de meditación que haremos dentro de un poquito. Bueno, este ejercicio quizás la mayoría ya lo conocéis. Se trata de inhalar con el aire que recibimos toda la bendición y todo lo positivo. Para los que sois budistas, imaginamos en el espacio ante nosotros a todos los budas, bodhisattvas, yidams, protectores, lamas, etcétera, que están ahí permanentemente enviándonos sus bendiciones, su gracia, en forma de amor, de bondad, de pureza, de sabiduría. Las personas que sean católicas pueden pensar en lo que les sea útil en el sentido de algo divino, trascendente o sagrado. Y para otras personas pueden simplemente utilizar la energía universal, la total energía universal. Cada uno. Entonces, cuando inhalamos vamos a inhalar estas bendiciones. Cuando exhalamos vamos a expulsar de nosotros las emociones y pensamientos erróneos, oscuros, confusos, negativos. Es muy sencillo el ejercicio. Primero vamos a poner el pulgar, los pulgares de las dos manos, en la base del anular, donde tenemos los anillos, y cerramos el puño. Y esto lo vamos a, cuando inhalamos, hacemos así y lo llevamos a las piernas. Luego, cuando exhalamos, dejaremos las manos sobre las piernas, pero con los dedos abiertos, imaginando que todo lo oscuro sale por ahí y se pierde en la inmensidad delante de nosotros. Lo haremos 3 veces. Y la primera vez lo haremos exhalando, para terminar inhalando y quedándonos con toda la bendición. Esto es importante también que entre inspiración y exhalación dejemos unos
minisegundos, microsegundos, para que nos dé más tiempo a visualizar lo positivo que entra, lo negativo que sale. No os preocupéis a nivel conceptual si lo hacéis bien o mal, si os acordáis de todo. Simplemente hay que pensar en ese intercambio, en esa sustitución de toda la energía que esté por mis canales sutiles, oscura, confusa y errónea, sustituirlo por las bendiciones y la gracia de los maestros que nos llegan como una lluvia amorosa de sabiduría y de pureza. ¿Vale? Pues lo vamos a hacer ahora todos y todas juntas. Vamos a inhalar. Todas las bendiciones nos llegan. Exhalamos expulsando todo lo oscuro negativo. Inhalamos de nuevo. Nos llueve el amor, la sabiduría y la bondad. Exhalamos, expulsando todo lo erróneo, lo que no nos es útil, las enfermedades. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Y nos quedamos, después de inhalar, en la contemplación de todas esas cualidades positivas que acabamos de recibir en nuestros canales sutiles. Muy bien, pues vamos a seguir entrando en el tema. Me voy a referir principalmente a lo que llamamos emociones conflictivas o perturbadoras. En sánscrito se llaman kleshas y se traduce en distintos textos por distintos traductores. Y esto para que si leéis algún libro no os confundáis, no os olvidéis, porque hay autores de nosotros aquí emociones perturbadoras o conflictivas. Entonces, estas emociones hay otro tipo de emociones que les llamaríamos positivas, como la devoción, la alegría, la esperanza, pero estas, como son benéficas, entonces como son benéficas, no nos vamos a ocupar de ellas, porque no nos dañan. Y todos le conocemos. Entonces, estas emociones que nos arrastran y nos llevan para allá y para acá, aunque no queramos, no podemos evitarlo, se explica de una manera como una charada tibetana que va un señor por un camino y de lejos se acerca un amigo en caballo. Cuando ya está cerca le pregunta, ¿a dónde vas? Y el hombre responde, a donde quiera el caballo. O sea, a veces las emociones de este tipo conflictivas nos arrastran, nos ciegan y entonces vamos a donde ellas quieren. Desde el budismo partimos de 3 emociones básicas, que son, dijéramos, como las principales, de las cuales emanan otras 3, y luego más y más y más, hasta llegar a 84.000. Si hay 84.000 emociones perturbadoras, también hay 84.000 antídotos, 84.000 enseñanzas. Pero os comento que cuando he hecho algún taller de emociones y hemos tratado de enumerar todas las emociones que se nos ocurrían entre todos, normalmente no llegamos ni a 100.
O sea que no es tan fácil. Así que las 84.000 no las podemos enumerar ni conocer. Vale, pues ¿cuáles son estas tres emociones básicas? Si yo ahora, por ejemplo, os ofreciera un té, pues algunas de las personas dirían, sí, sí, quiero, me gusta. De esa emoción le llamamos el compuesto de dos palabras que es deseo-apego. Y de esta emoción surge la posesividad, los celos y la codicia y la avaricia. Luego, cuando ofrezco el té, habrá personas que dirán, no, 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 no lo quiero, no me gusta. Lo rechazan y esto se llama cólera-aversión, del cual salen, ahora sí, los celos y la envidia. Y en tercer lugar o tercera posibilidad es que digamos, pues no lo sé si quiero, no sé si tengo sed, no sé si tengo ganas, me es indiferente. Que sería la emoción que llamamos de la ignorancia, de la opacidad, de la cual surge lo que se llama el orgullo. Estas 6 emociones que acabamos de enumerar, deseo-apego, cólera-aversión, ignorancia, codicia-avaricia, celos y envidia y orgullo, se corresponden con lo que llamamos los 6 reinos de la existencia en el samsara. Entonces, seguramente habéis oído hablar del samsara, que es este mundo en el cual vivimos, y hay diferentes formas de existencia, que no vamos a entrar profundamente en ello, simplemente comentaros que hay el reino de los dioses o devas, el reino de los titanes, el reino de los humanos, de los animales, de los pretas y de los infiernos. Cada uno de estos reinos se corresponde con una emoción. Y lo que quiero deciros es que no son lugares a los que ir, coger un coche o coger un medio de transporte y dirigirnos a esos reinos. No, son estados emocionales que nosotros en la vida común podemos sentir. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en algún momento hemos dicho de otra persona o de nosotros mismos, por ejemplo, estoy viviendo un infierno. Vale, entonces ahí estaríamos en el reino de los infiernos. Puede ser que nos enamoremos, que nos regalen una casa muy bonita, que podamos conseguir el trabajo soñado, que nos toque la lotería y entonces estamos muy felices y podríamos decir que estamos en el reino de los dioses. Que no se tiene nada que ver con los dioses católicos. Me gusta más la traducción devas porque así no conduce a error. Bueno, pues entonces, ¿por qué comento esto? Porque para salir del samsara, de estos 6 reinos de existencia, hay que purificar estas emociones negativas y conflictivas. Para poder alcanzar el nirvana hay que purificarlas, desarrollar todas las cualidades positivas y así podremos salir del samsara, del sufrimiento, de la insatisfacción y todo esto, etc. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a las emociones? Hay muchas maneras, pero una de ellas es por medio de lo que se llaman los 3 vehículos, 3 formas de viajar en el budismo. La mayoría quizás habéis oído hablar del Hinayana, del Mahayana y del Vajrayana. Entonces, el tratamiento que le dan a las emociones es diferente en cada uno de estos vehículos. En el Hinayana, lo que se trata es de rechazarlas, considerarlas negativas y entonces apartarlas de nosotros y prohibirlas. Por ejemplo, un monje, por miedo de herir a otros con sus palabras o por miedo de pecar, por criticar o por decir injurias a alguien, lo que hace es que elige el voto de silencio, elige no hablar. Y entonces así, pues, se bloquea y se prohíbe la emoción. También un monje que tenga deseo por una mujer, entonces puede hacer varias cosas. Una de ellas es imaginarse que ese ser tan precioso, tan hermoso, que le está llamando tanto la atención, pues en vez de ver su parte exterior, entonces es como quitarle la piel y ver lo que contiene. Entonces ver las vísceras, la sangre, los huesos y todo eso, pues que ya no es tan bonito, ¿no? Y así, para desanimarse,
de sentir deseo. También este monje puede reflexionar en que en la naturaleza defectuosa del samsara, el reino de los humanos se caracteriza por la emoción del deseo-apego, precisamente. Y entonces entender que si uno queda sumido en el deseo-apego, se va a perpetuar su existencia en el samsara y no va a poder evolucionar. Pues esta es una de las formas de afrontar o enfrentar las emociones. En el camino Mahayana, aquí se trata de transformar las emociones. En lugar de rechazarlas o apartarlas, es transformarlas. Por ejemplo, si uno es orgulloso, trata de desarrollar la humildad. Si uno es codicioso, trata de desarrollar la generosidad. Entonces, o por ejemplo, si me enfado con alguien, luego voy y le pido perdón. Y entonces es una manera de ir transformando las emociones que tengamos negativas en positivas. Y también así podemos usarlas como un camino espiritual. En tercer lugar tenemos el Vajrayana. En el Vajrayana la forma de encarar las emociones es la de intentar reconocer su esencia. Simplemente reconocer su esencia. ¿Qué es lo que son? ¿Para qué? Pues para darnos cuenta de que la esencia de las emociones es energía. Y esa energía se puede expresar o manifestar de una forma positiva o benéfica o negativa y dañina. Por ejemplo, se pone el caso de una mamá con un bebé que lo tiene el bebé en brazos y lo está acariciando con mucha dulzura. Entonces sería una forma de expresión del amor positiva y dulce. Pero esa misma madre, cuando otro día el niño está encaramado a una ventana de un sexto piso con peligro de caerse, esa madre, su amor por el niño, lo va a expresar con enfado y con cólera y regañando al niño. Entonces son dos formas de expresar el amor. Son como dos caras de la misma moneda. Se dice incluso que en un momento de cólera, de enfado grande, si consiguiéramos penetrar en la esencia de la cólera y ver que solo es energía, en ese momento podríamos iluminarnos, porque comprenderíamos todo el significado y la verdad del Dharma. Sería fantástico. O sea, que entonces en el Vajrayana no se apartan ni prohíben las emociones, sino que se utilizan como materia prima para avanzar en el camino espiritual. Entonces no se rechazan. Incluso en lo que se llaman samayas o compromisos en el Vajrayana, se toma el compromiso de no escapar ni huir de las emociones, sino enfrentarlas y utilizarlas como camino espiritual. Entonces, preguntaríamos ahora, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde surgen? ¿Dónde residen? ¿Y a dónde se van? Pues vamos a convenir, nos vamos a poner de acuerdo, vosotros y yo, en lo que es la mente. La mente la definimos así, una palabra en tibetano, que los ingleses la han traducido por mind y los franceses por esprit, y nosotros pues por mente. Y no nos estamos refiriendo a nada que tenga que ver con el cerebro, ni a nada intelectual, ni conceptual, ni el pensamiento discursivo, ni todo esto. La mente, dijéramos, sería nuestra verdadera naturaleza, que es lo que vamos a ir ahora desgranando. Esta mente de la que estamos ahora hablando la podríamos equiparar en otros contextos con palabras que nos son muy afines, muy conocidas, como psique, alma, conciencia, ente, el ser. Entonces estas palabras ya no son más afines. Es difícil traducir la palabra tibetana por todos estos términos. Por eso se ha convenido y se ha puesto de acuerdo los traductores en llamarle mente. Y nosotros tenemos que entender que cuando decimos mente no nos referimos a la cabeza ni a los pensamientos del intelecto. Pues la mente, esta mente que hablamos que es nuestra verdadera naturaleza, tiene unas características que se llaman vacuidad, luminosidad y conocimiento. Podríamos compararlo con esta habitación que estoy ahora, el espacio que hay que llamaríamos vacuidad.
La luz que nos permite ver lo que contiene la habitación sería la luminosidad. Y el conocimiento sería la capacidad de poder distinguir: esto es una banca de tara, esto es una mesa, esto es una pared, esto es una columna, esto es una lámpara, etc. Entonces, esta es una de las comparaciones que nuestro maestro Carlos Rinpoché ponía. Hay otras, como por ejemplo, comparar nuestra mente con el océano. Y que lo que surge en la mente, ya sean pensamientos, emociones, ideas, proyectos, expectativas, sensaciones, ¿no?, vivencias, todo esto que surge en nuestra mente, entonces serían como olitas que surgen en el mar. Todos hemos visto el mar y sabemos que de pronto surge una ola, está un poquito de tiempo y luego se sumerge en el mismo mar, en la misma agua y desaparece. De esta misma manera, nosotros funciona así nuestra mente. Surgen emociones o pensamientos, etcétera, se sostienen durante un tiempo más o menos largo y luego se disuelven y desaparecen. Hay que pensar que nuestra mente es aquello con lo que percibimos y experimentamos todo, absolutamente todo de nuestra vida. Experimentamos el sabor de un helado, el aroma de una flor, el dolor y el sufrimiento o la felicidad, etc. Eso es lo que llamamos mente. También podemos usar otro ejemplo de una pizarra donde yo puedo escribir o dibujar. Entonces, el que está allí ve que hay algo escrito, pero si yo luego lo borro, desaparece. Pero la pizarra queda dispuesta o disponible para que yo vuelva a escribir y vuelva a dibujar. Y de nuevo puedo borrar y puedo volver a repetirlo innumerables veces. Nuestra mente sería así: un espacio infinito, un sustrato, donde circulan, en este caso usaremos el símil del espacio y las nubes. Nuestra mente es un espacio infinito donde circulan las nubes de nuestros pensamientos y emociones. Pero es muy importante comprender y distinguir que las nubes no son el espacio, que las olas no son el mar. Surgen del mar, están en el espacio, pero no son lo mismo. Así que, por ejemplo, si tengo una emoción de enfado, no puedo decir mi mente está enfadada. Lo que tengo que decir es una nube de enfado que está transcurriendo por el espacio infinito de mi mente. No es mi mente la que está enfadada, es esa emoción, esa nube, esa olita que surge, se sostiene y desaparece. ¿Qué sucede si podemos comprender esto? Entonces, cuando tengamos en algún momento una emoción conflictiva, dolorosa, podemos entender que no soy yo la emoción. La emoción es algo que llega, sucede y se va. ¿Por qué cuando le decimos que la emoción se aguanta y un rato se sostiene o dura un tiempo? Por ejemplo, una de las posibilidades que puedo mostraros es: todos sabemos que si, por ejemplo, mañana tienen que operar a un ser querido y estamos preocupadas, entonces ese pensamiento, aunque nos distraigamos hablando por teléfono o haciendo otra cosa, nos va a venir repetitivamente, obsesivamente se llama, a nuestra mente. No vamos a poder quitarnos ese pensamiento de la mente. Entonces, ese pensamiento, cada vez que surge, está ahí, presente. Mientras estemos con la preocupación, el pensamiento se sostiene presente. Pero cuando, como digo, nos llaman por teléfono o hacemos otra actividad, el pensamiento desaparece. Se sumerge en la propia mente. Así que esto es como muy importante comprenderlo. Otra forma de comprenderlo sería: todos sabéis que a veces hablamos de alguien y decimos está ciego por esa emoción. A veces nos nublamos y nos quedamos ciegos ante la emoción. Y entonces es como que la emoción nos arrastra y puede con nosotros.
Pero tenemos que aprender a distinguir que la emoción no es mi mente. La emoción llega y se va. Y esto es muy importante y nos va a servir para muchas cosas, tanto de la vida personal y privada, como en las prácticas de meditación, en los rituales de Chenrezig, de Tara, de Amitabha, lo que hagamos. Para comprender lo que estamos haciendo nos va a ayudar mucho. Hacerlo así también nos permite comprender que hay un testigo durante las experiencias vitales que tenemos que puede seguir mirando a los pensamientos y a las reacciones. Los pensamientos y las emociones no son nuestro ser esencial. Nosotros somos la mente, la verdadera naturaleza nuestra esencial. Nuestro error es identificarnos con los pensamientos y emociones que circulan por mi mente. Así que insisto en que conviene darse cuenta de que no son lo mismo. Entonces ahora también os comentaría que hay 3 maneras de reaccionar ante una emoción cuando surge. Vamos a seguir con la del enfado porque es la más fácil como de entender. Una persona con un nivel normal, vamos a decir, de pronto dice, vaya enfado que me pillé ayer. Es decir, se da cuenta a posteriori. Entonces, claro, esa persona tiene que poner algún remedio para darse cuenta de que, sin querer, se ha enfadado y no se ha enterado. Luego hay otro nivel un poquito más alto, que es la persona que en el mismo momento que siente el enfado, se está dando cuenta. Y entonces en ese momento puede reaccionar y puede respirar profundamente para pararlo, puede físicamente hacer un paso atrás, puede poner su pulgar en la base del anular para bloquear la emoción. Se pueden hacer diferentes cosas en ese caso. Y ya la persona más elevada espiritualmente es la persona que en el momento exacto en el que empieza a emerger la ola de la emoción o del pensamiento, se da cuenta automáticamente. Comprende que solo es energía que quiere manifestarse y entonces puede dejar que se insuma en el mar otra vez o puede utilizar esa energía para hacer el bien o hacer algún acto positivo. Así que hay esas diferentes opciones. Investigaros a ver qué os sucede a vosotras, a ver cuándo nos damos cuenta o no, de qué pasa, ¿no? Pues vamos a hacer ahora un ejercicio para experimentar un poco lo que estamos diciendo. Os sentáis en la postura que os resulte cómoda, ya sea sentado en un cojín, en el suelo, en una silla o, si os hace falta, pues recostados o tumbados en una cama. Vamos a mantener la atención en la respiración unos instantes. Y vamos a imaginar que nuestra mente está abierta, espaciosa y clara como el cielo en un día radiante. Nos permitimos estar conscientes, en calma, aquí, presentes, olvidando todo lo relativo al pasado y al futuro, sin temor de que nos vaya mal en esta experiencia y sin esperanza de que nos vaya bien. En este ejercicio ahora vamos a tratar de evocar en nuestra mente una persona o situación que nos ha provocado un gran enfado. Entonces lo que haremos será tratar de no quedarnos atrapados en la emoción y vamos a esforzarnos por estar atentos y conscientes y observar la energía que esa emoción nos produce. Intentar ver la claridad, la fuerza de esa emoción de enfado. Haciéndolo así,
Ese enfado se transformará en energía luminosa, en claridad. Podemos hacer igual con otras emociones que nos surjan y aprovechar ese momento en el que estamos embargados por la emoción para no tratar de huir, mirarla de frente, mirar su esencia, su energía. Descansamos unos instantes antes de hacer otro ejercicio. Si queréis mover un poco las piernas o el cuerpo. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio ya. Retomamos la postura en la que estemos cómodos, con la espalda erguida. Las manos, si puede ser, en el mudra de la meditación, porque desarrolla la paciencia, la pacificación, la renuncia. Y vamos a hablar de otra forma de afrontar las emociones. En este caso, utilizando el amor incondicional hacia uno mismo. Cuando no puedo quitarme el disgusto, el dolor de una emoción, sí puedo, desde mi parte sabia, abrazar tiernamente mi dolor, aceptar que me duele, vivir ese dolor, permitirte sentir ese dolor. Tu fuente infinita de amor abraza a tu parte dolorida. De esta manera se va suavizando y dulcificando el dolor. Descansamos unos instantes el cuerpo, nos movemos con las piernas si necesitamos para prepararnos para el siguiente ejercicio. De nuevo, retomaremos la postura que nos convenga en este momento. Estaremos conscientes de nuestra respiración. Llevaremos la atención 4 dedos bajo el ombligo, reposando ahí la atención. De nuevo, vamos a evocar una emoción, la que queráis, la que os brote ahora mismo en este momento.
si esa emoción está relacionada con alguna persona, imagina a esa persona que te provoca el dolor o la emoción. Y ahora irradia amor, dulzura y comprensión hacia esa persona. Percibe su ignorancia. Comprende su error y siente compasión por ella. Respira y quédate en tranquilidad, en el puro estar aquí consciente. Como veréis, estas técnicas son sencillas de usar, pero muy efectivas para ayudarnos a trabajar con nuestras emociones. Vamos a hacer un último ejercicio en el que igualmente tomamos la postura, respiramos conscientemente y vamos a evocar alguna emoción que nos esté afectando ahora mismo, ya sea un dolorcito en la pierna, un suceso de ayer o algo que pasó hace un mes, no importa, o incluso una preocupación de algo del futuro. Me quedo en la emoción, no la rechazo. Si, por ejemplo, es miedo, me quedo en el miedo, lo vivo. Lo miro a la cara y dejo que exista. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo es mi miedo, mi dolor, mi pena? ¿Cómo es? ¿Qué color tiene? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde estaba antes de evocarla? Ahora. ¿A dónde se irá cuando acabe la sesión y me vaya a hacer otra actividad? Sucederá que no encontraremos ninguna respuesta e incluso no encontraremos ni el dolor, o el miedo, o la preocupación. Y entonces pensaremos en todos aquellos que sufren como yo y podré abrazarlos. Y es probable que en estos instantes transcurridos la emoción evocada se haya disuelto por completo. Ya no esté ahí. La finalidad de permanecer
en este reconocimiento de la emoción es verificar por uno mismo lo que hemos dicho antes, que la mente es como un espacio infinito donde transcurre la nube de la emoción. El trabajo meditativo y estas preguntas que nos hemos hecho es para verificar que eso es así. Que podemos residir en ese espacio intocable donde las emociones no nos pueden dañar ni condicionar. Entonces, tratamos de permanecer en ese espacio inmenso sin hacer nada con la emoción, solo observarla. Reconocer que está existiendo, residiendo temporalmente en ese espacio infinito de mi mente. Y al hacerlo así, tan solo mirarla, sin más. Entonces, se libera la energía de la emoción, dejando de nuevo intocable el espacio de nuestra mente. Hay una historia que cuenta un lama conocido, que es la historia del perro rabioso. Entonces, es una persona que está durmiendo, soñando, y en su sueño aparece un perro rabioso que le quiere atacar. La persona tiene miedo y se despierta a causa de esta pesadilla. La pregunta que nos haríamos sería, ¿el perro rabioso existe? Y casi todos diríais, espero que no, que el perro no existe más que en el sueño. Entonces, el perro rabioso nos ha producido miedo en el sueño, pero en realidad no existe. No puede dañarnos, no puede tocar el espacio infinito de nuestra mente. Solo puede surgir y desvanecerse. Y esto es como el mensaje más importante de el compartir esta charla con vosotros acerca de las emociones. Hay muchas otras maneras de librarnos o de enfrentarnos a las emociones. Una de ellas, por ejemplo, es acudir a los maestros, a las divinidades, pedirles ayuda, su bendición y su gracia. Otra forma es por medio de una práctica que se llama Tollen, que ahora no tenemos tiempo de extendernos, pero que quizás muchos conocéis, es transformar nuestro egocentrismo en amor y compasión hacia los demás. Es el ego el que sufre los miedos y las emociones, no es la mente. Eso también hay que comprenderlo. También otra opción es otras técnicas que hay con colores, de adjudicarle un color a cada emoción y trabajar con unas esferas luminosas. Y también es algo pues sencillo de hacer y de practicar. Os animo a que busquéis esa información y que lo hagáis. Es muy interesante y muy benéfico para nosotros. Ahora, para terminar, os comentaría un par de curiosidades de que las emociones, en general, nos producen beneficios extra, que les llamo. Por ejemplo, un ataque de rabia nos da un subidón de adrenalina. Nos sentimos poderosos y fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Que al igual que un niño cuando quiere conseguir el caramelo, hace la pataleta y sabe que consigue el caramelo. A nosotros nos pasa igual. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Cuando lo repetimos varias veces, porque nos ha gustado la experiencia, nos volvemos adictos. Y entonces hay personas que ya tienen la costumbre de enfadarse, o niños que ya automáticamente quieren lo que quieren y si no lo consiguen, pues pataleta y rabieta. Entonces nos volvemos adictos. En general, todas las emociones tienen alguna cosa parecida. Por ejemplo, la crítica, que está tan de moda en los programas estos rosas de la televisión, la gente impunemente puede criticar a los demás y ya está, y no pasa nada. Nadie les hace daño, simplemente lo hacen
porque sienten ese poder de poder mentir y decir lo que quieran respecto a otras personas. Y eso también produce adicción. También produce adicción, por ejemplo, la tristeza, que también hay personas que se acomodan en la tristeza, ya renuncian a hacer una serie de cosas y eluden la responsabilidad en su vida. Y también uno se vuelve adicto a eso. Así que hay que tener como mucho cuidado. También todas las emociones surgen, pero tienen el efecto que yo le llamo iceberg, que vemos la emoción que surge, pero normalmente debajo, escondida, hay otra que es la verdadera, que es la que realmente es dominante. Entonces, por ejemplo, matan a un familiar en un atentado y entonces lo que sucede es que como no podemos soportar ese dolor, no lo podemos afrontar, entonces lo que expreso es rabia contra los asesinos. Pero en realidad esa rabia esconde la verdadera emoción, que es el dolor. O puede suceder pues, que alguien también, pues en este caso, también podríamos sentir pues eso, el odio hacia el asesino o la venganza incluso. Intentar vengarnos de alguna manera del asesino o asesinos. Y eso es simplemente para calmar el dolor dominante y no podemos expresarlo. Así que hay muchos temas alrededor de las emociones y en general todas nos producen el miedo a ser heridos y el miedo a no ser queridos. Y esto más o menos es lo que os quería contar hoy acerca de las emociones. Hay muchísimos más ejercicios, muchas experiencias y mucha información y muchas enseñanzas. Así que os deseo que os inunde la emoción de la felicidad, del contento, de la alegría, de la esperanza, del amor y de la bondad hacia todos. Y me despido hasta otro día. Muchas gracias.